Ahorita sí empiezo a grabar. Culpa del M. Eh, en las audiencias, sí, hay una distracción. En las audiencias preliminares o iniciales, los primeros que se evacúa, en el proceso civil al menos, y en el resto de procesos, que no sea el penal, se empieza a evacuar los documentos. Y si usted lleva, como usted presenta la demanda, ¿verdad? Y con la demanda presenta y promueve los medios de prueba de los que se hará valer, perdón, del juicio, entonces esos documentos ya tienen que estar presentados a la hora de usted proponerlos. Entonces se evacúan, ¿verdad? Y no hay más dilación en ese sentido, sino que se evacúan de inmediato y por lo tanto podemos, digamos, en un juicio que solo se necesita evacuar prueba documental, que las partes solo proponen prueba documental, en la misma audiencia donde se propusieron, se evacúan y ahí se hacen las conclusiones, se acaba el juicio. No necesitamos señalar otra audiencia probatoria, porque ahí están los documentos y ahí los podemos analizar, observar y leer si es necesario. Entonces, por eso es que he querido iniciar con esto, ¿no? Para explicar algunas cuestiones doctrinarias más que todos, pero que aplican en general a todos los procesos, ¿verdad? En resumen, de lo que nos dice nuestra legislación, es que los documentos, como dice el artículo 270, se clasifican en documentos públicos y privados, ¿verdad? Eso tengámoslo en cuenta. Entonces vamos a ver algunas reglas sobre la prueba documental. Primero, que se considera a la prueba documental con una regla de mejor evidencia, ¿verdad? Que solo aplica a la prueba documental. Es decir, nosotros podemos tener un documento que está con todas las formalidades que establecen las leyes, pero si ese documento es posterior a uno más antiguo, entonces, ¿cuál sabemos nosotros que prevalece? ¿El antiguo o el más nuevo? Pregunto. ¿Puedes repetir la pregunta? No El más nuevo. ¿El nuevo es el que prevalece o el antiguo? Digamos, si una persona tiene el dominio de una propiedad, ¿no? Tiene la escritura de una propiedad. Yo les vendo mi propiedad a Lionel. Y luego esa propiedad se la vendo a Alexis. Entonces, ¿qué pasa? Prevalece el antiguo. ¿Quién es el dueño legítimo? ¿A quién le vendí primero? El Se le vende antiguo, primero. o sea, el de más años. El de más años, ¿verdad? Más El que viejo. tiene primero el documento. Entonces, esa es la regla de mejor evidencia que se da en los documentos. Vamos a tener que analizar, si hablamos de un documento de propiedad, entonces, ¿cuál sería la regla de mejor evidencia en los documentos para ese tipo? Pues al más antiguo, ¿verdad? Es el que tiene validez, es mejor evidencia. Pero si hablamos de testamentos, por ejemplo, si el causante, el que hace el Más testamento, nuevo sería. ¿verdad? Redacta su testamento, perdón, me decía. En el caso de testamento sería el más nuevo. El más nuevo, es correcto, ¿verdad? El causante redacta un testamento y luego cambia ese testamento por uno nuevo, aplica el de mayor evidencia, el nuevo, ¿verdad? Entonces, hay que saber manejar esa regla de mejor evidencia en los documentos, ¿verdad? Entonces, la regla es esa, para establecer el contenido, siempre será necesario acompañar el original, ¿verdad? El documento original. Lo vamos a encontrar nosotros en los artículos, ¿verdad? De nuestros códigos procesales, que siempre se exige el original. Y si no es el original, pues acompañar una copia autenticada, que esa copia autenticada puede ser autenticada por un notario o por quién más. Recordamos quién es el otro que tiene fe pública en nuestro sistema jurídico. ¿Qué otra persona tiene fe pública que puede dar El fe? notario y Y, el... a ver, lo he repetido. Y el abogado. En los juzgados, ¿quién es? El secretario. El secretario. El secretario, es correcto. Entonces, la auténtica de los documentos, usted puede llevar como abogado el documento de una escritura, por ejemplo, ¿verdad? Pero su cliente tiene reservas, o sea, tiene cierto temor, ¿no? De
de que se pueda adulterar ese documento. Entonces usted lleva el original y lleva una copia. Entonces, y le dice al secretario, señor secretario, le ruego pues coteje la copia con el original y haga constancia de que son idénticos, ¿verdad? Entonces el secretario lo que hará es redactar una constancia de que la copia adjunta en el expediente y acompañada con el escrito de la demanda es igual o es similar o es como su original, ¿verdad? Y el cual se encuentra pues en posesión del demandante, por decir algo. Entonces se redacta una auténtica, ¿verdad? Y eso es lo que se exige, pero se exige acompañar siempre el original. Entonces, regla general, acompañar el original. ¿Para qué? Pues con el propósito de garantizar la confiabilidad, que el documento que se está presentando tenga la plena confianza de que cumple con todos los requisitos, ¿verdad? Hay algunas excepciones a la regla de mejor evidencia, por ejemplo, cuando el original es perdido, ¿verdad? Cuando se ha perdido o se ha destruido sin responsabilidad del que propone el medio de prueba. Entonces nosotros podemos acompañar una certificación o una copia, pero haciendo mención de esto, ¿verdad? Y dejando constancia de las razones suficientes por las cuales no se acompaña el original, ¿verdad? Otra situación es que no se pueda obtener legalmente un documento, pues entonces se puede acompañar una copia. Si está en poder, por ejemplo, de la parte contra quien se ofrece. ¿Verdad? Si nosotros proponemos como medio de prueba documental un documento que se encuentre en posesión del demandado, eso se puede hacer, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es indicarlo, ¿verdad? Indicar que el documento se encuentra en posesión del demandado o en posesión del acusado, si usted es el Ministerio Público, ¿verdad? Y por tanto, pues, no puede acompañarlo en el proceso, ¿verdad? Necesitará únicamente dejar constancia de dónde se encuentra, pero no, por esas situaciones se hace imposible presentarlo, ¿verdad? Y en ese caso, pues, hay excepción a la regla. Y también otra situación es que no esté íntimamente relacionado con las controversias esenciales, ¿verdad? Si no está íntimamente relacionado, pues no será necesario el acompañamiento. Hay una regla de evidencia extrínseca, es decir, fuera, ¿verdad? Y es que se prohíbe presentar evidencia oral para enmendar un documento. O sea, usted no puede presentar para sustituir a un documento la declaración de que lo suscribió. Por ejemplo, decir, bueno, yo en tal fecha suscribí un pagaré con el demandado y por eso es que vengo a demandar el pago de la deuda. Bueno, pero eso tiene usted la obligación de presentar el documento, ¿verdad? De presentar ese contrato. Entonces, no es con una declaración oral. Antes existía el medio de prueba de confesión, ¿verdad? Pero hoy el medio de prueba de confesión se ha, pues, de alguna manera modernizado, tecnificado con el interrogatorio de la parte. Si usted quiere obtener, vaya, si perdió el documento, perdió el pagaré, pero en el interrogatorio de parte le pregunta al demandado, ¿cierto que usted suscribió un pagaré con el demandante en tal fecha? Entonces él debe responder con la verdad, ¿verdad? So pena de incurrir en responsabilidad. Entonces él deberá responder sí, ¿verdad? Si suscribimos un contrato, si suscribimos un pagaré. Eh, y de ahí puede ser todo un interrogatorio, en qué fecha se pagó, si no se pagó, etc. Pero solo en esa circunstancia. Pero no puede usted proponer una evidencia oral para enmendar un documento, ¿verdad? El propósito de esta regla de evidencia extrínseca es que garantizar la integridad y la estabilidad de los contratos, ¿verdad? Y asimismo, pues reducir en la medida de lo posible los litigios de impugnación, es decir, los recursos, ¿verdad? Que se venga a pretender anular una prueba. Hay algunas excepciones, claro, ¿verdad? Cuando se alega, por ejemplo, la imperfección o la equivocación. Si en el documento, en el contrato que usted estaba proponiendo, se omitió una fecha o se omitió un plazo o se omitió una forma de pago o un apellido, eso es algo que se puede corregir verbalmente. Eso sí, ahí aplica la excepción. Y usted dice, bueno,
resulta que en el momento de hacer el contrato, pues nosotros no teníamos tanto conocimiento jurídico, dicen las partes, ¿verdad? Claro, usted lo dice como abogado, las partes no tenían el conocimiento jurídico para redactar un documento, lo hicieron en papel simple, omitiendo el segundo apellido del demandado. Una cosa que pudiera alegar el demandado como no, esa persona no soy yo, se está demandando a la persona equivocada, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se puede corregir oralmente sobre ese documento. Y cuando se impugna la validez, o sea, si el documento es impugnado porque carece de requisitos, ¿verdad?, esenciales. Si carece, pues, de haber sido suscrito por los que están en el litigio, ¿verdad? Si no lo firmó, por ejemplo, el demandado, entonces ahí carece de validez, ¿verdad? Y eso se puede impugnar. Hay otro tipo de documentos que se pueden presentar como pruebas también, ¿verdad? Para ilustrar, para dar, pues, una idea más clara de los hechos al juez, ¿verdad? Y son los mapas, los diagramas. Entonces podemos, por ejemplo, ilustrar un testimonio, ¿verdad? Relacionando la escena. En materia penal, por ejemplo, podemos presentar un mapa, ¿verdad?, o un diagrama sobre cuál fue el posicionamiento del acusado, ¿verdad? Y ese mapa puede ser cotejado con el testimonio del testigo, ¿verdad?, o con la declaración del testigo, perdón. Entonces, perfectamente pueden... En ese caso, como la acompañarse. jurisdicción sería, abogado, un ejemplo, claro, ¿Perdón, de me algo. dijo? En caso como la jurisdicción de algo, le digo. Que el La mapa jurisdicción. puede, sí, como el mapa que, es decir, como un delito puede estar establecido en un lugar y en otro puede ser penado de otro. Bueno, ¿se refiere usted a la parte de la competencia territorial, Kevin? Que si Sí, se cometió el delito en un lado y está enjuiciando en otro. ¿A eso se refiere? sí, Eh, no necesariamente, sino que usted puede, para darle mayor claridad al juez, el juez, recordemos, no sabe nada de los hechos, ¿verdad? Y usted lo que quiere como abogado es dejarle lo más claro posible lo que usted alega. Entonces, puede acompañar un mapa realizado por un perito, obviamente, ¿verdad?, experto en la materia, un ingeniero civil que nos puede desarrollar un mapa o un croquis, o un perito del mismo cuerpo de investigación nos puede ofrecer, ¿verdad?, un croquis de que el cadáver se encontró en este lugar, ¿verdad?, a tantos metros. El testigo estaba a 5 o a 10 metros o qué sé yo. Estoy haciendo una suposición ahorita. Y así el juez tiene una claridad, ¿verdad? Había un poste que iluminaba la zona de la escena del crimen, era de noche, había un árbol, entonces todo ese tipo de cosas pueden quedar claras. A ver, tengo alguien que está con el audio. Edward, ahorita. Bien, entonces les decía que con un mapa, con un diagrama podemos aclarar un testimonio, ¿verdad? Entonces son admisibles completamente. También son admisibles pues todas aquellas documentos que relacionen la anatomía, el lugar, la forma, la marca, etcétera, ¿verdad? Ustedes se darán cuenta cuando vayan a un proceso penal sobre delitos de sangre, donde hay muertos, ¿no? Se presenta un croquis o un diagrama de una persona, ¿verdad? Y el forense siempre va a decir, bueno, la herida entró en esta parte, ¿verdad? Y le muestra al juez en qué parte, en el dibujito que se lleva de la anatomía de una silueta de una persona, ¿verdad? Y si entró por un costado o si entró por el cráneo, ¿no? Entonces él le indica por qué son. Entonces esa prueba es prueba documental y abona al resto de pruebas, ¿verdad? Entonces la admisibilidad, eso sí, queda a discreción del juez. Toda la admisión de este tipo de documentos es discrecional al juez. Es decir, el juez decide si las admite o no, si las considera útiles y pertinentes.
si hablamos de documentos públicos, bueno, los documentos públicos hay que entenderlos como documentos que se encuentran bajo la custodia de una oficina o de una agencia pública o de una institución pública y que son emitidos por un notario o un funcionario público autorizado. Por ejemplo, la certificación de nacimiento, ¿quién la emite? ¿La emite un notario público? Pregunto. El acta de nacimiento que decimos nosotros. No la emite el Registro Nacional de las Personas. Un registrador, ¿verdad? Es un funcionario público, no es un notario, ni tampoco secretario, no tiene fe pública, pero el documento que emite es público, ¿verdad? Entonces, no necesariamente vamos a interpretar que los documentos públicos son las escrituras públicas que emite el notario. Por ejemplo, si hablamos en cuestión de propiedades, aquí se tiende a generar una confusión. Los dominios plenos que emiten las municipalidades, los dominios plenos que emite el Instituto Nacional Agrario, ¿verdad? O los, a ver, se me escapa ahorita, tengo la palabra, los títulos supletorios que emite un juez a través de una sentencia, de un procedimiento de título supletorio. Todos estos títulos, la escritura pública de dominio, el dominio pleno emitido por la municipalidad, el dominio pleno emitido por el Instituto Nacional Agrario o el título supletorio, los cuatro se refieren al dominio de una propiedad, de un inmueble. Y los cuatro son documentos públicos. A veces se confunde si el dominio pleno de la MUNI tiene la misma validez de una escritura pública autorizada por un notario, o si el dominio pleno del INA tiene la misma validez que el autorizado por un notario, o si el título supletorio tiene también la misma validez que el autorizado por notario. Todos tienen la misma validez, ¿verdad? Porque se refieren al dominio de un inmueble y son emitidos por un funcionario autorizado. Entonces, siempre que sean documentos emitidos por funcionarios del Estado autorizados para eso, serán documentos públicos. Y que permiten además una copia certificada. Cuando ustedes ven, han visto ustedes una escritura pública, ¿verdad? De la propiedad, de una propiedad. Suponga, ya han llevado derecho civil. Dos. Sí, abogado. Ya, ¿verdad? Bueno, hay algunos que ya la han llevado conmigo ahí, como Leo y no sé qué más. No me acuerdo de este grupo, pero bueno. Entonces vemos que en las escrituras públicas lo que hay eso es una copia, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, lo que dice arriba es testimonio, es una copia certificada del original. El original se encuentra en el protocolo del notario. Lo mismo pasa en los dominios plenos, se encuentran los originales en los archivos de la institución que los emite. Entonces, son las dos circunstancias de los documentos públicos. Si se nos extravió una escritura, no se preocupe, usted le puede ir a pedir al notario que le expida o que le emita una nueva copia, ¿verdad? O lo mismo, está registrada en un instituto de la propiedad, se puede ir al instituto de la propiedad que le emite una certificación íntegra de ese documento, ¿verdad? Lo mismo pasa con las actas de nacimiento. Lo que nosotros nos emiten es una certificación del acta, ¿ya? Esa partida de nacimiento. La gente, bueno, claro, es algo, a mí me da mucha gracia, mucha ternura el hecho de que muchas personas de escasos recursos guardan las certificaciones de nacimiento de sus hijos con gran celo, ¿verdad? Las conservan con mucho cuidado y es algo muy bonito. Sin embargo, esas certificaciones, pues para ellos es como que si se extravía eso, se extravía la documentación del niño o de la niña. Y no es así, ¿verdad? Se extravía ese documento, pero usted puede ir a la institución, que es el registro de las personas, a pedir una nueva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con todos los documentos públicos. Usted puede acudir a la institución a pedirlo nuevamente. Cuando es un duplicado, hablaremos de una copia, ¿verdad? Una copia fotostática, que son las famosas fotocopias que nosotros decimos, ¿verdad? Son admisibles siempre y cuando se cotejen con los originales auténticos, como les digo, que se haga una auténtica.
sea por el notario o por el secretario. Otra situación, bueno, en cuanto a los testimonios o la admisión de las partes, ¿verdad? Siempre va a ser necesario o suficiente probar el contenido de un documento. Es decir, si usted le pone, cuando dice que se le pone a la vista el documento a las partes, pues con eso se ratifica la certeza de los documentos. Si se le pone a la vista al demandado el pagaré que se está exigiendo como pago, pues entonces dice, sí, en efecto, esa es la firma puesta, esa firma puesta en ese documento me pertenece, yo lo hice. Entonces damos totalmente válido y probado el hecho de que él suscribió ese documento. Con eso no estamos diciendo de que la deuda está pendiente, solo estamos diciendo que ese medio de prueba, ese documento, es, da fe del acto que constituyeron en determinado momento, ¿verdad? Hay otro tipo de documentos, como las fotografías, y como vemos ahí en la imagen también los videos, ¿verdad? Puede ser, que el propósito es ilustrar hechos esenciales. En la materia penal, pues se utiliza mucho la fotografía, ¿verdad? Para ilustrar eso, para ilustrar los hechos. Entonces ustedes cuando vayan a ver expedientes penales, se van a dar cuenta de que van a encontrar álbumes fotográficos donde se encuentran pues los cadáveres o las piezas de convicción, etcétera, ¿verdad? Con el objetivo de ilustrar los hechos esenciales, para demostrar las lesiones sufridas o las características físicas del lugar, ¿verdad? Una fotografía, una panorámica sirve para eso, para comprobar también la veracidad de lo que se está declarando. Es muy importante esto, ¿verdad? Con una fotografía podemos nosotros comparar si lo que nos está diciendo un testigo corresponde, ¿verdad? Si nos estaba diciendo, bueno, es que el techo era de teja, pero en la fotografía vemos que el techo es de alucín, no corresponde al testimonio con la fotografía, ¿verdad? ¿Qué nivel de valoración le va a dar el juez entonces a la hora de hacer su juicio de valor, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el objetivo. En cuanto a los videos, pues para su admisibilidad, es requisito también pues, establecer una evidencia testifical, con un proceso de grabación, es decir, cómo se grabó. Debe acompañarse con el video un documento donde se especifique pues, el detalle del contenido de ese video. Ayer les mencionaba, ¿no? Con las pruebas preconstituidas, que se debe acompañar un acta. Lo mismo pasa con esto, tanto con las fotografías como con los videos. Hay que acompañar una prueba documental que compruebe el proceso de grabación, la forma, las circunstancias que se desarrolló la grabación, la información técnica, ¿verdad? Sobre los aspectos técnicos de velocidad en grabación, el tipo, la cinta que se usó, la iluminación, etc. Asimismo, pues que el testimonio del que grabó, ¿no? Abogado, Pueda corroborar. perdón. Sí, sí, dígame. Usted está hablando de la iluminación y eso, habla como de un video grabado del abogado hacia el... No, un video que digamos que Que cualquier persona pudiese... Sí, sí, que cualquier persona. Vaya, si lo ponemos en una escena del crimen, pues el técnico fotográfico va a llegar a grabar, a tomar fotografías y si se le permite también algún video. Entonces, a toda esa parte técnica deberá acompañar un acta y esa es prueba documental, ¿verdad? Entonces, en esa prueba documental deberá constar todos estos elementos, ¿verdad? La iluminación del lugar, a qué tipo de velocidad se grabó, qué tipo de cámara se utilizó, ¿verdad? Qué tipo de cinta. Bueno, habla de cinta, pero ya sabemos que hoy todo queda en formato digital, ¿verdad? Lo grabamos en archivos digitales, entonces ya no se hablan de cintas como antes. Pues yo creo que ustedes ni conocieron los cassettes, ¿verdad? Pero antes era así. Entonces, o sea, un CD, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Pero a la parte documental, que todo ese aspecto técnico, la fotografía, el video, tiene que ser cotejado con un documento que es acta, ¿verdad? Y esa acta es la que va a tener este detalle. Entonces, a la hora de presentarla en un proceso, usted va a presentar la fotografía o el video, el acta y el testimonio del que grabó ese elemento de prueba, ¿no? Entonces,
Por eso es Abogado, importante la presencia del documento ahí. Dígame. ¿qué pasa si se da una negativa injustificada de parte de la parte que está obligada a presentar o a exhibir ese documento? Bueno, se le requiere a través de, ¿verdad? Primero a través del llamado judicial, y si en caso se negara al llamado judicial, pues se puede hacer uso de la fuerza para percibir ese documento o ese medio de prueba, ¿verdad? Ya Abogado, existen reglas para, tanto en el proceso penal como en el civil, para eso. Vamos a ver todas esas partes técnicas. Creo que la próxima semana, el lunes por ahí de la próxima semana estaremos viendo esa parte, ¿sí? Ok, gracias. abogado, Dígame, Leo. si la fotografía, el video o el audio no fuera de buena calidad, ¿se tomaría como nula la prueba? ¿No No fuera claro? necesariamente, no necesariamente, porque si no fuera de buena calidad, recordemos, bueno, que no es lo mismo tomar una fotografía con un iPhone 11, ¿verdad? Pro, que con con un Blue, ¿verdad? Entonces, los niveles de resolución, usted no le puede exigir tampoco a un perito que tenga un alta gama, ¿verdad? Si el Estado no le proporciona los medios técnicos, pues entonces lo puede hacer. Pero por eso es importante el documento, ¿verdad? Que diga él cuál fue la escena, cuáles fueron las circunstancias, no solo la parte técnica, sino el proceso, cómo lo grabó, cuáles fueron las circunstancias en que se grabó, ¿verdad? En que se desarrolló la grabación o la toma de las imágenes y el testimonio, ¿verdad? Entonces, por eso el documento fortalece, ¿verdad? Las pruebas se fortalecen unas con otras. Entonces, eso es lo importante. Abogado, ¿Sí? Dígame. disculpe que pregunte otra vez. No, Am, usted está hablando, porque creo que me confundí. Cuando ajá. yo le dije que si cualquier persona podía grabar, me refería como si yo estaba en el suceso, entonces Sí, grabé y luego le puedo dar esa grabación al abogado. sí, perdón. Sí entendí su pregunta. Lo que pasa es que en el desarrollo de la respuesta se me fue. Y les puse el escenario penal, pero, por ejemplo, en un proceso de violencia doméstica, ¿quién está en la intimidad de un hogar o en la intimidad de una pareja? ¿Verdad? Y usted, por ejemplo, en una agresión, siendo víctima o está presenciando una agresión, puede grabar, sí lo puede grabar, ¿verdad? Lo que corresponde, de acuerdo al procedimiento, y como le mencionaba Luis, vamos a ver todas las partes eh, técnicas procesales la próxima semana. Ahora solo les estoy presentando las pruebas esta semana, pero lo que corresponde es que si usted tiene en un celular cualquiera o en un dispositivo de grabación cualquiera, usted grabó los hechos, ¿verdad? Cualquier persona lo puede hacer. Lo que se hace es que cuando se propone como medio de prueba, ese dispositivo tiene que quedar confiscado por el tribunal, ¿verdad? Queda a la orden del juzgado para que no sea adulterado, ¿verdad? Entonces, desde el momento que se propone como medio de prueba, se tiene que presentar, se hace un embalaje, ¿verdad? Y se identifica en qué parte o cuál es el archivo que contiene la evidencia, ¿verdad? Y queda en depósito del juzgado hasta que se termine el proceso. Por eso es que a veces, muchas veces, cuando les roban los celulares a las personas y ponen la denuncia y se recuperan a veces estos dispositivos, no se los entregan hasta que se resuelve, ¿no? Porque ahí pueden haber elementos de convicción. Entonces, a eso va. Pero sí, en definitiva, casi que cualquier persona pudiera hacer una grabación, ¿verdad? Si hablamos en el plano penal, pues ya hay técnicos especializados, pero en los demás procesos, cualquiera podría hacerlo, ¿verdad? Y en un caso como el que les comento de violencia doméstica, bueno, a mí me toca conocer violencia doméstica también, y han sido muchas las grabaciones que se llevan, o las conversaciones, por ejemplo, ahora, ¿no? Con el WhatsApp y todo eso, para declarar una violencia psicológica, por ejemplo, con agresión verbal, ¿no? Recordemos que la comunicación puede ser también por medio escrito, ¿no? Que alguien, pues, manifieste una agresión
a través de una conversación. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden ser sometidas a prueba, ¿verdad? Entonces, sí, puede ser cualquiera, como dice usted, Andreita. Ahora sí, ha quedado claro, ha quedado claro. Sí, pero pensé que yo le había explicado mal. No, fue que a mí se me escapó cuando estaba diciéndolo. Sí, perdón. Bueno, quedan 8 minutos. Aquí tenemos lo de las grabaciones orales y los medios electrónicos de vigilancia. Hoy, por ejemplo, con las cámaras de video, hoy en todos lados encontramos una cámara, ¿verdad?, de seguridad. Entonces, esas cámaras, ¿quién toma el video de esas cámaras? Pues el particular, ¿no? No es un agente de seguridad el que la toma, sino que usted tiene una cámara en la puerta de su casa, ¿verdad? O que tiene un escenario panorámico y no es a usted que lo agreden, sino que su cámara capta una agresión. Entonces, pues también puede ser tomado eso, ¿verdad? Como elemento de prueba. Y lo que hará, la pregunta que me decía Luis, ¿qué pasa si yo que tengo el video en la cámara, en el DVR de mi casa, no quiero presentarle a la autoridad? Pues la autoridad tiene la facultad para poder incluso llegar a la fuerza para obtener esa información, porque yo estaría obstruyendo la justicia, ¿verdad? Si ahí está un elemento de evidencia y de convicción. Entonces, eso es lo que se orienta, ¿no? Que las grabaciones orales, los medios electrónicos de vigilancia, siempre deben estar, eso sí, en el límite del derecho de intimidad, ¿verdad? Que ya lo protegen las constituciones, ¿verdad? Entonces, la prohibición, por ejemplo, de intercepción de llamadas, aunque nosotros tenemos una ley que permite las comunicaciones, que permite, pues eso, de que nos pinchen los teléfonos, ¿verdad? A ciertas personas. Cuando una persona es investigada, lo que sí es que debe ser a través de una orden judicial, ¿verdad? No es que el aparato de investigación puede decir, bueno, estamos investigando a estas y estas personas, pinchémosles el teléfono. Vamos a Conatel a que libren la orden para Claro, para Tigo o para la compañía que sea, para que nos esté pasando el dato de cuáles son las comunicaciones que tienen. No, tiene que ser eso a través de una orden judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que proteger ese derecho de la intimidad, ¿verdad? Pero no es absoluto, no es un derecho absoluto, es decir, que nunca nos van a poder a nosotros atropellar nuestra intimidad. No, claro, si nosotros estamos siendo sospechosos de la comisión de un delito, nos pueden intervenir las comunicaciones, nos pueden poner una intervención, una grabación de audios o de video, ¿verdad? Siempre que esa pues intermisión no sea abusiva o irrazonable. Por ejemplo, que nos pongan una cámara en nuestra habitación, ¿no? En la intimidad del hogar. Obviamente, pues ese es un espacio íntimo y el hecho de abusar de eso, pues se incurriría en una responsabilidad de parte de los funcionarios, ¿verdad? También, pues, parte de estos contenidos de las pruebas documentales es esa expectativa, ¿no? Que se debe tener sobre la intimidad limitada para los criminales. Es limitada. Y las grabaciones de conversaciones orales son válidas, ¿verdad? Si usted graba una conversación oral, es válida, y si la persona investigada está consciente de la presencia de un agente o de un informante, pues aunque no sepa que lo es, ¿verdad? Entonces, o de cualquier otra persona, como me preguntaba Andrea, ¿verdad? Que si usted puede grabar, pues sí, esa conversación puede ser propuesta como un medio de prueba, cotejada con un documento. Lo que pasa, por ejemplo, en las conversaciones, cuando están en audio, usted deberá presentar un documento donde se relate literalmente qué es lo que se dice en esa conversación, ¿verdad? Con el fin de asegurar esa prueba. En caso de que se llegara a extraviar, por ejemplo, o a adulterar ese medio de prueba de audio, pues está el documento que lo respalda, ¿verdad? Eso es fundamental. Y bueno, también con lo de las conversaciones telefónicas, les decía, ¿cómo se hace? Pues a través de un procedimiento, de una solicitud ante el juez competente, ¿verdad? Hay que determinar la causa probable al juez, o sea, tiene que ser justificada la intervención, ¿verdad? ¿Para qué? Para describir, y bueno, el contenido de esa orden debe describir la actividad bajo la investigación, por qué se está librando esa intervención de una comunicación telefónica, el nombre de la persona que se intenta grabar,
la relación con el delito que tenga, la descripción de la comunicación que interesa y el tiempo, ¿verdad?, que se va a terminar para la grabación o el mecanismo que se va a emplear para la grabación. Entonces, en esta parte de investigación es permitido, ¿verdad?, la escucha o esa famosa ley de escuchas que